Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Inconformes. Hoy tenemos un invitado muy especial, Alonso Arteaga, un reconocido influencer y especialista en flipping de propiedades. Gracias por estar aquí, Alonso. Hombre, un gusto, tocayo. Ya te había dicho que también me llamo Alberto. También, Entonces, pues Alberto. ahí ya coincidimos, ¿no? Y casualmente también te pones el segundo nombre, ¿no? Jesús Alberto y yo Alberto Alonso. Ándale, Entonces ahí también. hay un problema con papá, me dijo una vez la psicóloga. Ya Pero sé. no, un gusto estar por acá, hermano. De verdad, gracias por tu tiempo y por compartirnos todas tus experiencias en el podcast. Para aquellos que aún no te conocen, ¿podrías contarnos un poco sobre tu trayectoria y cómo te convertiste en un experto en flipping? Yo ya sé que mucha gente te conoce, pero para aquellos que no, si nos puedes Sí, compartir. sí, claro. Pues mira, Alberto, la realidad es que fue como algo que no tenía yo en mente, no era como que, pues yo sueño con entrar a bienes raíces y demás. Yo creo que hasta los 17 años yo soñaba con ser director de una empresa que no precisamente fuera mía, ¿no? Eh, Crecí con una figura paterna de un tío que era director de Banco Santander. Entonces para mí siempre fue como, yo quiero trabajar en un banco, ¿no? Yo quisiera trabajar ahí. Y también porque son como muchas veces empleos que te van llevando en cuanto a estatus social, ¿no? Que trabaja en el IMSS, que trabaja en el CFE, que trabaja en Telmex, que trabaja en un banco, ¿no? Entonces, pues yo crecí con ese estigma de, es que quiero trabajar ahí. Aparte era como una figura que yo veía muy potente de mi tío de decir, madre, se está trajeado y a la fecha pues yo uso muchos sacos y así, también por parte de esa etapa en la que yo siento que eso genera demasiada autoridad y me gusta también utilizarlo, ¿no? Entonces entro yo a trabajar al banco, se me cumple el sueño y pues ahí te das cuenta de que dista mucho de la realidad, ¿no? Era una carga laboral, no solo laboral, sino de presión muy grande, manejabas demasiado dinero, pero sí me ayudó a abrirme un poco la cabeza. Fue cuando empecé a indagar mucho más en temas de emprendimiento. En algunas ocasiones lo he comentado. Yo un sábado que no había tanta gente, agarré un post-it de estos que son chiquitos. Ujú. Entonces yo todos los días me preguntaba, oye, pero lo que yo hago aquí realmente me va a llevar a lo que yo quiero hacer en la vida. Entonces las matemáticas a veces son duras y son frías, Alberto, y muchas veces no queremos como darnos cuenta porque ver un cero, ver un número rojo, ver algo que no va en concordancia con tu visión, a veces asusta. Entonces yo tomo el post-it y digo, ok, ¿cuánto gano aquí? Entonces yo ganaba 12,000 pesos. Multiplicado por 12, pues 144,000 pesos al año, ¿no? Y mi pregunta fue directa porque hay muchas veces que no nos queremos hacer preguntas incómodas porque sabemos que tal vez la respuesta no nos guste. ¿Qué, Entonces qué edad tenías cuando ya estabas trabajando? trabajé en el banco que eran 21, 20 años tenía más o menos. Yo había trabajado en muchos Ujú. empleos informales, ¿no? Trabajé en una frutería, en un call center, en un Oxxo, de mesero, etcétera, pero catalogo el banco como mi último trabajo formal, por así decirlo, bajo un empleo tradicional, por así mencionarlo, ¿no? Entonces hago yo esta matemática y digo, pues es que esto no me va a llevar a donde yo quiero. Entonces a mí me generaba mucha frustración ver pasar dinero por mis manos y Ujú. decir cómo hay gente que logra generar esto y yo aquí metido. O sea, yo aquí sin poder saber cómo hacer esto, ¿no? Entonces también me empezó a ayudar todo este tema porque yo me acuerdo mucho, Alberto, que yo le preguntaba a la gente y me regañaban. Había un administrador que estaba en el tren de cajas y me decía, es que tú no puedes hablar con los clientes de cosas personales. Pero yo le decía a la gente, oye, ¿a qué te dedicas? Cuando me traían mucho dinero, yo decía, es que yo quiero saber a qué se dedica esa gente que genera tanta lana, ¿no? O sea, ¿cómo le hacen para generar tanto dinero? Entonces ahí llego yo al primer libro de emprendimiento que leí, que fue Padre Rico, Padre Pobre, y fue como un boom en mi cabeza de entender que había un mundo que yo desconocía. Y muchas veces, o sea, yo creo que ahí ya se empieza a asomar más mi gen emprendedor. Recuerdo mucho una ocasión que el GOP, que era como la figura que iba y supervisaba todas las sucursales, iba por el tren de cajas, cajero por cajero, preguntándole que cómo se visualizaban en el banco en 5 años. Y yo le fui demasiado honesto. Le dije, no, pues la verdad es que yo no me veo aquí. Y desde ese momento, como que perdí ya esta conexión con la gente del banco y empezó como a asomarse más mi gen emprendedor. Y lo menciono porque seguramente hay emprendedores que nos estén escuchando, Alberto, donde piensan que uno nace con esto.
¿sabes? Y yo tal vez sí tengo gen emprendedor porque hay algo que cuando yo me salgo del banco me doy cuenta y es que mucha gente quiere emprender. O sea, si tú le preguntas a alguien ahorita, oye, ¿quisieras tener tu negocio? Pues mucha gente va a decir que sí. Muy probablemente te van a decir que sí, que ellos quisieran emprender. Entonces, cuando yo me salgo del banco, me doy cuenta que el problema para mí no era emprender, era saber en qué emprender. Que luego yo me levanto un lunes en la mañana y digo, pues, ¿y ahora qué? O sea, ¿a dónde, qué hago? ¿A dónde voy? ¿A qué me dedico? ¿No? Entonces, sobre eso yo me doy cuenta de que hay un mundo de diferencia entre querer emprender y saber dónde hacerlo. Y muchas veces eso solamente te lo va dando la práctica. Pero hay un trauma muy marcado en el emprendedor que es el primer emprendimiento fallido. Y creo que esto es hasta muy natural. O sea, si tú te pones a pensar, pues empezaste sin experiencia, nunca has emprendido, estás haciendo tu primer negocio, no tienes lana. Las probabilidades de que truenes el primer emprendimiento son 99%. Todo lo contrario pasa cuando sucede eso, que se materializa el acto, pues ¿qué es lo que pasa? Que la gente tiene ese primer trauma y dice, pues ya no voy a volver a emprender, porque les va mal esa primera ocasión, ¿no? Entonces creo que eso es algo que yo empecé a entender bastante bien, que ser emprendedor es saber lidiar con incertidumbre todos los días. Entonces yo empiezo a emprender y me doy cuenta que la mayor incertidumbre que yo tenía era no saber cuánto iba a ganar la próxima quincena, la próxima semana, que es una de las cosas que si tú sabes lidiar con eso, si tú puedes sobrellevar eso 2, 3, 4, 5, 6 meses, va a llegar un punto en el que vas a decir, yo no vuelvo a un empleo. Y no porque esté mal, o sea, yo no estoy en contra de que haya gente que se dedique a estar en un empleo, sino a que se dedique a cosas que no le gustan. Eso sí es algo que creo que no está bien para mí, ¿no? Creo que si todo el tiempo, porque entraremos ya en temas seguramente más como de mentalidad y demás, pero solo para ponértelo en contexto, yo me di cuenta que era muy disciplinado, Alberto, de manera muy inconsciente. Y creo que la mayoría de la gente es muy disciplinada, pero no se da cuenta. Yo me levantaba todos los días a ver caras que no quería ver, a cumplir horarios que no quería cumplir, a hacer labores que no quería hacer. Eso conlleva un nivel muy alto de disciplina. Y eso lo viven cientos de miles de personas todos los días. Y yo dije, si toda esa disciplina que yo le impacto a algo que no me gusta, pues si lo hiciera con algo que me gusta, pues seguramente mis resultados serían muy diferentes, ¿no? Entonces ahí empieza mi gen emprendedor, empieza a asomarse, empiezo a comercializar. O sea, yo tenía dos, y se lo comparto a la gente. Si tú quieres progresar financieramente, hay dos factores que influyen de forma directa. ¿Cuánto generas hoy y qué capacidad tienes de que no te topen ese ingreso? Porque aunque tú hoy trabajes en una empresa y digas, mañana me suben el puesto, eventualmente van a volver a toparte el ingreso. Y hay algo que yo tenía claro. Hay áreas de la vida muy claves como la salud, como la familia, como las relaciones y demás, y entre ellas está el tema financiero. Y desde ese momento yo me propuse que nada que no estuviera en mis manos, en áreas clave de mi vida, yo no iba a permitir que alguien más que no fuera yo lo decidiera. Entonces, pues tú no puedes decidir estar a expensas de a que a alguien se le ocurra darte una oportunidad de empleo o darte una oportunidad de ingresos más grande cuando tú eres responsable de forma directa muchas veces de eso. Entonces, cuando yo entendí eso, mi pregunta fue, entonces, ¿dónde voy que no me topen los ingresos? O sea, ya me salí de acá, entonces, ¿a dónde me voy? Y la respuesta directa era, pues, un esquema de comisiones. Entonces, ya empiezo yo a comisionar. Hay algo muy curioso y es que normalmente cuando tú ves a alguien que sale de un banco, como que la cabeza a veces te lleva a buscar lo mismo, por seguridad. Entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Pues me puse a comercializar préstamos, seguros, afores, todo el sistema financiero, bancos, seguros y afores, pero ya por comisión. O sea, básicamente hacía lo mismo que hacía en Banamex, pero ahora por comisión. Y curiosamente, ¿ganabas lo mismo que con el sueldo? No, fíjate que 2, 3, 4 meses después empecé a ganar más de lo que ganaba como cajero. Pero no era ningún secreto, Alberto, no era magia. Simplemente nadie me topaba el ingreso. Era eso, o sea, era la gran diferencia, ¿no? Y eso es Ahora, una cosa es que comisiones y otra que empieces a investigar cada vez qué comisión es más atractiva. ¿Sí? Porque pues yo me acuerdo que yo vendía créditos en Inbursa. Okay. Me pagaban 300 pesos por crédito colocado. Entonces conozco un amigo que se pone a comercializar créditos a financieras. Préstamos pensionados, jubilados, CFE, todo esto. Le digo, ¿cuánto te pagan, güey? Me dice, me dan el 10% del crédito. Y yo de que, no mames,
mames, o sea, yo gano 300 pesos y coloco uno de 100,000. O sea, si lo coloco contigo me dan 10,000 pesos. Entonces en ese momento yo empiezo a apalancarme de temas de digitales. Yo me acuerdo que había un robotcito que publicaba todo el tiempo en grupos de Facebook de manera automática. Todo el tiempo. Ya ahorita lo banearon y ya no funciona. Ajá. Pero en ese momento publicaba todo el día. Entonces empecé a publicar créditos todo el día en grupos de Facebook y empecé a comer demasiado mercado de pues, préstamos de jubilados, de pensionados y demás. Y entonces ahí yo me doy cuenta de que no solo es comisionar, sino que las comisiones sean cada vez más atractivas. Entonces mi pregunta se fue, y para llegar a esto que me preguntaste es, pues ya sé que aquí comisiono, entonces qué cosa que comisione me va a pagar más de lo que hoy entro, ¿no? Y ahí es donde yo conozco el bien de primera necesidad que toda persona necesita y que es de alto valor, que es una vivienda, ¿no? Entonces ahí ya entro yo al tema inmobiliario, sin conocer mucho. Había visto algunos artículos en internet, ciertas cositas, pero pues de eso a llevarlo a la práctica es un mundo muy diferente, ¿no? Y ahí es donde empiezo ya de manera muy específica, Alberto, a adentrarme en el tema de flipping, que si quieres ya más adelante tocamos. Pero fue como mi primer acercamiento y en una breve historia más o menos cómo llegué al tema inmobiliario. Qué interesante que a través de los bancos y no cualquiera hace ese ejercicio de, a ver, ¿cuánto gano? ¿No? Y por año. O sea, yo creo que muy poquita gente lo hace, pero pues como dices, son datos duros y pues revela mucho de lo que quieres, ¿no? Porque ya cuando lo ves así, 12,000, que a la edad que tenías, y me imagino que soltero y luego el primer sueldo, pues tú dices 12,000 es mucho, porque pues nada más Sí. para mí, etcétera. Y ya muchos se quedan con eso, ¿no? Pero pues si ahorita tú lo ves 12,000 por 12, 144,000, pues ya dices, pues como que Sí. va cambiando la cosa, ¿no? Sabes que hay un libro que a mí me abrió mucho la mente sobre ese tema que se llama Los secretos de la mente millonaria, de Tim Ok. Hardecker, Muy bueno. donde básicamente hay una cosa de todo el libro que yo me quedo y es cuando él habla de los patrones de dinero. Si tú hoy sales a preguntarle aleatoriamente a la gente cuánto para ti es ganar mucho dinero, ellos te van a dar una cifra. Te van a decir 20,000, 30,000, que es más o menos el promedio de lo que yo he diagnosticado en la gente, por lo menos en el mexicano, que más o menos todos les gustaría, no sé, andan como por los 30. Ujú. Que está bien, digo, a final de cuentas, pues en un país donde el salario es tan bajo, pues claro que ganar 30,000 pesos a alguien le cambia la vida, ¿no? Pero a lo que yo voy es que la pregunta es, ¿quién te instaló esa cifra en la cabeza? O sea, ¿por qué crees que ganar 30,000 es ganar mucho dinero? Cuando yo empiezo a conocer gente que ya empieza a hacer facturaciones mucho más altas, cuando yo empiezo a meterme en el tema del emprendimiento, me doy cuenta que hay personas a las cuales es más sencillo ganar 1,000,000 de pesos que llegar a fin de mes. Y yo digo, ¿cómo puede ser esto cierto? O sea, ¿cómo para estas personas puede ser más fácil llegar a 1,000,000 de pesos que aguantar a llegar a una quincena para otros? Y es ahí donde ya entran temas de gestión de tiempo, de qué haces con tu tiempo, de cómo ganas dinero, de qué patrones y creencias tienes desde tu infancia, ¿no? Yo diría, pues ya sí, o sea, es que ni siquiera es algo que yo me ponga a juzgar, porque eso es un entorno que te dice, pues ganar tanto es mucho, porque pues si nunca lo has visto en la vida, claro que ganas, yo venía del call center de ganar 6,000 pesos, 7,000 pesos mensuales, a ganar 12,000, que era el doble, y pues te sientes millonario, o sea, es así. Ujú. Y a medida que vas rompiendo ese nivel de ceros, de pasar de 10,000 a 100,000, de 100,000 a 1,000,000, y así sucesivamente, hay veces que la gente no se da cuenta, pero cuando pasa eso, normalmente hay un crecimiento en la persona. O sea, no es algo aleatorio. O sea, si tú hoy conoces una empresa que factura 100 millones de dólares, hay algo que ellos conocen que tú no conoces. Es así de simple, es así de duro muchas veces porque a veces el equivalente que tú traes en tu cartera va muy de la mano con lo que tienes en la cabeza. Y eso hay muchas veces que las personas no lo ven así y pues le dices a alguien, págate un curso de 20,000 pesos y te dice, no mames, ¿cómo? O sea, mejor me compro un carro, ¿no? Algo. Sí, sí es un tema. Ok. Alonso, para empezar, ¿qué es exactamente el flipping? Ya vamos a entrar al tema del flipping de propiedades y cómo se diferencia de otras estrategias de inversión inmobiliaria. Claro. Pues mira, podríamos definir el flipping como remodelar y vender una propiedad. Ok. Así, ¿no? Encontrar una propiedad a un valor por debajo de mercado, la remodelas, la vendes y le sacas una ganancia, ¿no? Luego el flipping se parte de muchas formas.
Hay algo que yo he detectado mucho y también creo que es algo que nosotros en la formación de método flipping empezamos a sembrar demasiado en la cabeza de la gente, y es que piensan que el flipping es remodelar y vender específicamente una casa de interés social. Mm, Y eso no es el flipping. El flipping, ese es el flipping de interés social. sí, Pero ok. puedes flipear una bodega, puedes flipear una, no sé, una oficina, una casa residencial, lo que sea. No lo quiero anichar solamente al tema de vivienda económica porque no es solo eso, ¿sí? Entonces, básicamente es, encuentro una propiedad en mal estado que está por debajo de mercado, la remodelo, la llevo al valor de mercado para después revenderla o sacarle una ganancia, ¿no? Eso es en términos simples. Hablemoslos como comprar, remodelar y vender. No me gusta a mí tampoco usar tantos términos anglosajones Ajá. que hoy se usan, porque yo en su momento pues, no sabía ni qué era el flipping, ¿no? Lo conocí hace como 3 años el término, pero pues es algo que viene ya también de mucho tiempo en Estados Unidos y en lugares que se practica también de esa forma, ¿no? Pero en términos simples así lo definiría. Muy bien. Eh, ¿Qué recomendarías a alguien que esté interesado en empezar con el flipping? Ujú. ¿Cuáles son los primeros pasos que debería de tomar? Em- Ok, ¿Empezar en una inmobiliaria o ya directo? claro. Mira, primero, antes de que tú te conviertas en un inversionista inmobiliario, tienes que saber qué quieres, ¿sí? O sea, qué es lo que quieres hacer, porque aquí nos puede estar escuchando un empresario o un director o alguien, o un emprendedor o alguien que quiere aprender bienes raíces, etcétera. Entonces, justo en la pregunta anterior creo que se me olvidó comentarte lo último que me dijiste, en qué se diferencia esta Ujú. técnica de inversión de las otras, ¿no? Hay básicamente como dos grandes rubros en las inversiones en general, que son inversiones especulativas y inversiones patrimoniales. Para definirlo simple, inversiones especulativas son aquellas que haces una vez, terminas y repites el proceso de forma infinita. Sí. ¿Sí? Yo compro, remodelo una casa, vendo, con ese dinero vuelvo a comprar otra, y luego dos, y luego tres, y luego cuatro, ¿no? Eso es especular. ¿Y por qué especular? Porque nada garantiza, así sea un flipping, así sea comprar y lotificar terrenos, así sea un desarrollo inmobiliario, así sea un remate hipotecario, nada garantiza que todo el análisis que tú hiciste vaya a salir exactamente como tú lo planeaste. Entonces, hasta cierto punto hay una especulación en el negocio. Correcto. Y el otro es patrimonial, ¿no? Que puede ser gente que dice, ah, yo quiero invertir en bienes raíces, pero pues trabajo. Soy un doctor, soy un director, o soy simplemente tengo algo, una carrera que no quiero dejar. Entonces quiero diversificar mi dinero y quiero meterlo en un mecanismo más seguro, que son inversiones patrimoniales, que básicamente es meter algo que tú no operas, ¿sí? Ok. Y bajo eso se abren como dos tipos de inversionistas. El inversionista pasivo, que es esta persona que pone su dinero en un mecanismo y recibe rentas, o simplemente ponen algo que hace crecer su dinero, que aquí no necesariamente tiene que ser un tema inmobiliario, puede ser un fondo en un banco, por ejemplo, pues es un tema pues es seguro hasta cierto Ujú. punto, ¿no? Porque pues a final de cuentas también terminas perdiendo por otros lados. Pero en ese tipo de inversión el flipping se acerca más al tema especulativo, que es compro, remodelo y repito la operación de manera infinita. ¿Qué cosas tendrías que ver tú acá? En primera instancia, especular y hacer inversiones especulativas siempre te va a mantener como un trabajador activo. Eso lo tienes que tener mapeado desde el principio de que lo haces. O sea, siempre vas a ser un trabajador activo, toda la vida. Para que tú puedas vivir libre financieramente, no le busquemos es comprar y vivir de activos, que es patrimonial. Ok. Entonces hay gente que me dice, oye, ¿por qué compras una preventa de 2 millones? Y si eso se lo metieras al flipping, ¿te haría más? Pues sí, en efecto, seguramente sí, pero son cosas diferentes. O sea, son inversiones diferentes. Entonces mi pregunta más, mejor dicho, hacia la gente es, ¿qué quieres? ¿Quieres operar el negocio? ¿Meterte las tripas, entender un contrato, saber cotizaciones de materiales, de obra, cronogramas, tiempos, etcétera? ¿O quieres vivir simplemente de activos y dejar tu dinero puesto en la mesa y empezar a recibir algún tipo de renta, ¿no? Entonces, sobre eso, pues habría que definir qué quiere el oyente, ¿no? Muy bien. Ok. Definir el objetivo. Son Definir el situaciones objetivo. diferentes. Así es. Mm, Cuéntanos sobre tu primer proyecto exitoso de flipping. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos y cómo los superaste? Ok, mira, yo diría exitoso porque salió. Porque salió. Sí, Ok. porque se No cobró. perdiste. Sí, no perdí. Muy bien. Hay como, bueno, yo te podría decir que hay como 3 tipos de pérdidas en el tema inmobiliario. No son Ok. tipificadas en un libro de bienes raíces, pero son tipificadas por mí. A ver, cuéntanos. Está la pérdida que es por tiempo,
que es una pérdida en la que tú dices, pues bueno, este proyecto va a salir en 6 meses y termina saliendo en un año, pues hay una pérdida por inflación y por incluso aumento de costo de materiales, todo lo que tiene que ver con eso. Pues no es lo mismo ganar 100,000 pesos proyectados a 6 meses que ganarlos a un año, ¿no? Terminas posiblemente ganando la mitad, ya variando todo el contexto. Ese es un tipo de pérdida. Luego está la pérdida por proyección, que es perdí pero dinero proyectado. O sea, si yo pensé que iba a ganar 100,000 y termino ganando 80. Okay. ¿Sí? Es otro tipo de pérdida. Y está la pérdida real, que ya es la que es por debajo de tu inversión. O sea, ya un fraude, por ejemplo. Entonces, yo diagnostico que un flipping es exitoso porque recupero mi dinero y una ganancia. ¿Sí? Entonces, sobre eso, fue una casita de interés social, una casa vandalizada, que estaba en una colonia que se llama Sol de Oriente, ahí en Torreón, donde básicamente yo me asocio con un dueño. Para los que nos escuchan, pues hay varios tipos de flipping y uno de ellos es donde no precisamente compras un inmueble. Yo veo un inmueble ahí en la periferia, en algún lugar de la ciudad, me asocio con el dueño y al final partimos la utilidad, ¿no? Y así fue como yo lo inicié porque así tenía que iniciar, no tenía dinero para comprar la casa. Entonces me asocio con el dueño, firmamos un contrato, en este caso un contrato que se llama coinversión. Al final dividimos la ganancia, pero lo que a mí me falló en ese primer flipping es que yo no sabía en cuánto vender una casa. Okay. Entonces terminé vendiéndola muy barata cuando yo sé que le pude haber ganado. Y tuve una pérdida por proyección. Seguramente pude haber ganado muchísimo más dinero del que gané. Entonces fue un flipping exitoso porque recuperé mi dinero, mi inversión, que fueron como 30,000 pesos. Y no fue mía precisamente, fue de un asesor. Un asesor que ya ganaba sus comisiones me puso la remodelación. Le pagué su inversión, su interés y aparte su comisión por haberla vendido. Entonces sobre eso... pues también es un mensaje claro de que no necesariamente tienes que empezar como asesor inmobiliario para poder hacer flipping. Yo no pasé por esa etapa. Yo personalmente nunca he ido a abrir una propiedad y enseñarla y a venderla. Siempre lo hice desde el principio bajo el término de remodelación y me acostumbré mucho a delegar desde un principio. Inconsciente, no sabía realmente lo que hacía, pero lo hacía. Okay. O sea, de que pues ahí está la propiedad, véndela. Entonces yo no me involucraba tanto en el tema de venta, pero ellos lo hacían bastante bien. Y así fue como salió mi primera operación. Órale, qué bien. No sé, la propiedad la viste y llegaste y le tocaste, fue un anuncio en redes sociales. Sí. ¿Qué te dijo la persona cuando te vio? Porque pues te vio joven, ¿no? Imagino, sí. Y estás haciendo trato ya con un señor. Sí, ¿sabes qué es un tema? Cuando yo empiezo a captar propiedades, me doy cuenta de que hay un problema enorme. Y aquí para hacer flipping, lo primero que yo hice fue anicharme. Sí, yo me hice maestro del tema de interés social. O sea, lo opero todavía en Ubicantón a una gran escala. Lo manejamos bastante bien. Ya lo conocemos de arriba abajo. Como todo mercado ofrece ventajas y desventajas. Pero a lo que voy es que si tú que nos estás escuchando piensas en hacer este tipo de negocios, primero pregúntate qué quisieras operar. Okay. Te lo pongo fácil. Masas te van a dar posibilidad de negocio. En este caso, mercado de vivienda económica arrastra masa por sí solo. ¿Sí? A medida que más subes la gama del inmueble, menos propiedades en mal estado encuentras. Es completamente normal. Date una vuelta a una colonia residencial plus y el porcentaje de propiedades en mal estado van a ser mucho menores a que te vas a las colonias de Infonavit. Entonces, sobre eso tú tienes que saber, ok, más volumen, más operaciones, más demanda, más competencia. Los tres van de la mano. Okay. ¿Sí? Ok, no, entonces no quiero operar interés social, me quiero ir por intestados que a lo mejor me llegan de todo. ¿Sí? Ok, no es un mercado que opere toda la competencia que está acá, va a ser menos, vas a ganar más, va a ser mayor tiempo, seguramente, pero tienes que también tener otro tipo de conocimiento de mercado. Lo mismo si hacemos, por ejemplo, lo que tú haces de remates, ¿no? Otro mercado diferente, que al final de cuentas termina muchas veces por ser un flipping indirecto, muchas ocasiones. Entonces, sobre eso, yo empecé a diagnosticar que para yo profesionalizarme tenía que hacerme, pues, rey de un nicho. Entonces empecé a operar interés social y empecé a comer demasiado mercado de interés social. Claro que en un principio, como tú mencionas, para poder negociar, esto que me dices de llegar con un dueño o no, primero tienes que saber qué estás haciendo, ¿sí? Hay muchos tipos de flipping, ahorita ya te mencioné varios. Uno es el intestado,
El otro es un tradicional, propiedades que ya se liberaron de una hipoteca, que ya están libres de gravamen. Y el más grande, ¿no? Que es el de pasivos, que son propiedades que todavía tienen un gravamen y que se están pagando con regularidad. Esto no es un remate, no estamos hablando de un remate, son propiedades que todavía se están pagando, pero que las personas pues ya no las quieren, ¿no? Y es el mercado de vivienda más grande que existe. Es muy parecido al mercado de automotriz, Alberto. La mayor cantidad de carros que tú ves en la calle se deben. Lo mismo pasa en el tema de vivienda económica. Si tú vas a un fraccionamiento de interés social, pues 9 de 10 casas todavía van a tener una hipoteca. El problema es que muchas personas piensan que no se puede vender una hipoteca, una casa hipotecada. Entonces ahí es donde, pues ahí puedes aprovecharte del conocimiento. Ahí es donde vale, ¿verdad? Lo que sabe uno. Hace negocio. ¿Cuáles son algunas de las mejores prácticas o consejos que has aprendido a lo largo de los años que podrían ayudar a otros inversores? Híjole, pues son bastantes, pero te voy a decir cómo te lo simplifico a las más importantes. Hay una regla básica en el tema inmobiliario. Okay. Invertir lo menos que puedas y ganar lo más que puedas. Es una regla que va a perdurar a lo largo de los años. Hay cosas que nunca cambian. Y esos son principios básicos del negocio en bienes raíces. Me gusta eso. La otra es, como siempre lo menciono al inicio de las clases que doy, el negocio de la remodelación y la venta normalmente se encuentra en la compra y no en la venta. ¿Sí? Que es algo parecido a lo anterior, pero para simplificarlo es, tu ganancia va a estar en la negociación. Va a estar en cuánto compras, no en cuánto vendes. La venta es una consecuencia porque tienes que vender. Así es. Sí, pero si en un principio tú compras una propiedad pensando en cuánto la puedes vender, pero no haces un diagnóstico de todo lo demás, hiciste una mala negociación, los materiales se te encarecieron, metiste de más, te quisiste emocionar y hiciste una casa muy bonita en un sector que no te lo va a pagar, etcétera. Eso influye directamente en el tema de vivienda, ¿no? O de venta, en este caso de flipping. Ese es otro de los aprendizajes que me ha llevado el tema de remodelación, que básicamente es, al principio es donde vas a hacer un buen negocio. Ya cuando llegues a vender seguramente es una consecuencia. Y muchas veces, lo hago yo como analogía, incluso tengo un audiolibro en Vic que habla sobre esto, donde digo, y hago una pregunta y digo, ¿tú crees que en este momento no haya nuevas plantas germinando en el Amazonas? Pues yo creo que sí, siempre va a haber. ¿Pero por qué? Porque las condiciones hacen inevitable que eso suceda. Pues en el flipping es lo mismo. Si tú haces un buen análisis financiero, un buen análisis comercial, un buen análisis de tu remodelación, te lo juro que es inevitable que eso vaya a salir bien. Pero si haces algo mal, pues hay altas probabilidades también de que salga mal, ¿no? Entonces es generar las condiciones para que algo que parece especulativo termine casi por ser algo inevitablemente exitoso. Las emociones tienen que estar muy bien calibradas, ¿no? Me imagino en este negocio. Sí, totalmente. Sí, es un tema. Porque de repente sí pasa que quieres poner muy bonita la casa y todo para, pues decir, mira cómo la dejé, cómo la remodelé, pero pues no te fijaste bien en el público al que le ibas a dirigir, ¿no? Para venderla y termina teniendo una consecuencia, ¿no? La casa ahí se te queda sola y hasta empeora, la malbaratas y pues son varios factores, ¿no? Que si no tienes como estandarizado, pues te puede afectar si estás empezando. Sí, yo creo que los temas del sentimiento y la emoción es algo de lo que más le juega en contra a un emprendedor al inicio. Y no te hablo solo del flipping, de tu negocio. Somos muy apegados a los negocios, somos muy apegados muchas veces a los números, a que sí da, a que sí no da. Que claro que importa, pero muchas veces influyen otros factores. Cuando yo pago una formación o me intento acercarme a alguien que admiro mucho, lo técnico está ahí. O sea, incluso te puedo decir que me escuchas, ve y cierra este podcast y busca cómo hacer flipping y te va a parecer incluso más avanzado de lo que yo te acabo de decir. ¿Sí? Pero cuando yo compro una formación con alguien es porque entiendo que lo técnico pocas veces es realmente lo que hace a una persona exitosa. Porque yo te aseguro que lo que yo tengo en la cabeza lo conocen muchas personas. El tema es por qué no todas las personas han llegado a hacer X cantidad de remodelaciones, o por qué si tú sabes cómo se hace un desarrollo no has desarrollado algo a una escala muy grande. Pues porque muchas veces tiene que ver ya más con un tema de la persona que lo desarrolla y no tanto con lo técnico. Entonces lo que yo compro con el acercamiento a una persona es ver su mentalidad, ver sus hábitos, ver qué hacen, cómo piensan, por qué logran lo que logran. Y sobre eso entonces digo,
ya entiendo por qué aún yo conociendo lo mismo, pues no llego a cierto nivel. Entonces es básicamente lo mismo. O sea, si tú quieres hacer un flipping, pues sí tienes que conocer las reglas básicas, pero para llevarlo a un nivel más alto, no tiene nada que ver el conocer lo técnico. O sea, ya tiene más que ver un tema de estrategia, de mentalidad, de disciplina, claro. Todo eso influye demasiado. Te veo muy activo en el gimnasio, haciendo ejercicio. ¿Qué opinas de eso como emprendedores? O sea, fuera del tema de la salud, que obviamente pues, nos beneficia, pero ¿qué tanto influye, tú crees, para tener éxito en los negocios? Yo creo que es una mezcla. Yo personalmente no coincido cualquier éxito externo si no nace por el respeto a uno mismo. O sea, se me hace muy difícil que... Y es que es difícil porque en esta época de redes sociales uno admira a ciegas. Y hay un montón de gente, Alberto, exitosa a la cual yo no me quisiera parecer. Mucha. En las cuales digo, ok, son buenos en esto, pero luego en otras áreas de su vida parece que no hay mañana con los errores que cometen. Una y otra vez. Nada en exceso es como, bueno, yo sufrí mucho el tema de ser pues algo de adicto al trabajo, ¿eh? Y ni siquiera considero que es bueno hacer eso. O sea, el equilibrio que hay en esto que me preguntas. Pasaba 10 de la noche, 11, 12 de la noche, empezaba a trabajar a las 9 y yo me veía ahí sentado en la computadora y decía, pero ya, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ya después de trabajar 6, 7, 8 horas, o sea, la calidad de tus ideas ya es deplorable, ya no sacas nada bueno, ya estás por estar, pero estás ahí, por simplemente querer estar ahí, por decir, por sentirte productivo, por pensar que el trabajo activo tiene que ver con la productividad o tiene que estar ligado a eso. Entonces pasaba demasiado tiempo trabajando, demasiado tiempo, hasta que dije, no, pues sabes que esto me está matando. O sea, me peleaba pues, con mi novia, con mi mamá, tenía problemas personales porque estaba todo el tiempo ahí, descuidaba mi físico, mis horarios de comida. Entonces entendí que era como pues una sinergia de todo, ¿no? Y terminas por darte cuenta de que no le tienes que comprar a cualquier persona que admires siempre todo lo que tú ves. Y porque él dice que hagas esto, entonces lo vas a hacer. Entonces normalmente sí ya es como diagnostico, esto que estoy haciendo, en qué me beneficia, ¿no? Y hay como áreas claves, la salud, las relaciones. Hoy trabajo 6 horas al día, 5 horas al día. Pero te aseguro que si las trabajas enfocado, produces más que Estando estar 10 horas. disperso 10 horas, sin Okay. tema. Muy bien. ¿Qué opinas de la marca personal hoy en día? ¿Es importante? ¿Es para todos? ¿No es para todos? Pues de manera indirecta creo que todos tenemos una marca personal. Okay. Quieras o no, alguien opina algo de ti hoy, ¿no? Si hablamos de una marca personal en redes sociales, entonces sí creo que, pues no que no sea para todos, pero yo estoy seguro que mucha gente quisiera desarrollar una marca personal. ¿Tú te Pero sentiste cómodo desde el principio grabándote, no, haciendo videos? no, pues Ahorita ya te sientes más cómodo todavía. no, yo creo que la práctica te va quitando el miedo. Yo creo, bueno, vamos a hablar de dos cosas que te pueden frenar cuando haces marca personal. En primero, creo que es el miedo a la crítica, que es el más grande, ¿no? Y sabes que a mí no me dolía la crítica de Juanito Pérez, que está en Colombia y que me está diciendo que soy un pendejo, porque me está juzgando por un video de 1 minuto y no me conoce. Uh-huh. La crítica que limita es la del compa que estaba contigo en la secundaria, la de tu primo, la de tu cercano. Esa es la que realmente limita. Esa es la que sí puede hacer que dejes de hacer las cosas. Entonces yo bloqueé a la gente, literalmente no la bloqueé, la eliminé de mis redes sociales, a todos mis primos, mis amigos, yo quería de cierta forma blindarme, Okay. pero no por ellos, sino por mí, o sea, porque yo sabía que me podía afectar. Entonces yo empecé a crear contenido, eh, no tenía yo una estrategia como tal de decir, claro, yo tenía claro algo y es que quería darle visibilidad a la empresa y quería hacer más negocio y demás. Pero hay veces que eso la gente no lo ve, o sea, la gente piensa que uno hace videos, que de hecho yo tengo un blog que se llama Videitos que levantan capital, ¿no? Donde hablo precisamente de esto. Okay. Donde te das cuenta que esos videitos que en su momento parecieran pues pendejos, que la gente cataloga como algo tonto, pues te empiezas a dar cuenta de que pues detrás de cada videito puede haber cientos de miles de pesos. Entonces dices, pues entonces ya no está tan tonto esto, ¿sabes? Y hay veces que la gente no se da cuenta que
que le puede dar una gran visibilidad a sus empresas. Y más porque hoy, pues toda la gente está en redes sociales, ¿no? O sea, un mexicano promedio pasa 7, 8 horas en el teléfono. Ujú. Y si tú no estás ahí, pues estás perdiendo una gran posibilidad de mercado, como todo, ¿no? Y no te estoy diciendo que tienes que estar ahí. Yo no tengo redes sociales, Alberto, en mi teléfono. Yo no las tengo instaladas. Y tiene más de un año que las desinstalé. Porque claro que como creador te pueden generar problemas. Desde hace ya varios tiempo que decidí desinstalarlas. Porque la atención es droga para la gente, güey. Ok. Entonces eso es algo que también te puede jugar en contra como creador de contenido. Para mí es más efectivo tenerlas en dispositivos que no tengo a la mano. En computadoras, en iPad, etcétera, que sé que no voy a estar metido todo el tiempo ahí, porque sí llega un punto en el que me empezó a generar problema. Entonces la marca personal sí te puede impulsar, sin ningún tipo de tema, pero tienes que tener también conciencia de que desde que tú pones un contenido público en la red, eres susceptible a la crítica. Y no te puedes quejar. No lo subas. Si no lo aguantas, si no lo toleras, no lo subas. Porque va a haber alguien que no va a creer lo que tú crees, que no va a pensar como tú piensas y te va a criticar. Entonces, hoy creo que todavía es un diferenciador grande. Hoy, todavía en este momento, el ser humano tiende a ser como normal todo lo que en su momento es como exótico, güey. Hace, no sé, 10, 15 años, hablar inglés era, en un trabajo era un wow. O sea, como, "Ah, este güey habla inglés". Sí. Manejar paquete Office. No, pues este güey, son Dios. Sí, a ese nivel. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que empiezan a pasar los años y eso es hoy, pues algo que la gente da por hecho que sabes. Pues la marca personal es más o menos lo mismo. Hoy hay una generación de niños que está creciendo con TikTok, que está creciendo con videos y que en 10, 15 años lo único que van a tener que va a ser pivotear esos bailes que hacen y hablar de su profesión. Y ahí ya va a ser el Excel, va a ser el inglés, ya va a ser algo completamente normal. Si hoy en estos momentos ya hay una cantidad de creadores nuevos muy grande, pues ahora imagínate en 10 años ya no va a ser un diferenciador tan grande. Ok. ¿Qué tendencias ves en el flipping, ahorita en el mercado inmobiliario? ¿Has notado alguna tendencia, Ujú. algún movimiento? Mira, a mí me gusta diversificar mucho el tema de flipping. Ok. En un principio yo dependía mucho del mercado de interés social y sobre todo del mercado de pasivos. Me centraba demasiado en el mercado de pasivos, que básicamente son propiedades con hipoteca, para la gente que nos escucha. Pero entendí que ni ese modelo, ni ninguna cosa en tu negocio puede depender de una sola fuente de ingresos. Y sobre todo tan delicado específicamente en el mercado de vivienda, que es el Infonavit. Tú no puedes depender de una institución como el Infonavit, de que mañana decida cambiarte el juego y pues ya, se murió tu negocio, ¿no? Esto es como el equivalente al que le surte como proveedor al seguro y es su único cliente, ¿no? Pues básicamente es lo mismo. Así es. Entonces, yo creé una metodología que yo llamo la pirámide del flipping, que básicamente es mezclar muchas formas de ingresos dentro de la misma industria. Hay un libro que a mí me cambió mucho la forma de diversificar que se llama Piensa como Amazon, donde te dice, ok, checa qué hace Amazon. Amazon tiene, no sé, está la bocinita de Google y está Alexa. Está Amazon Prime, está Netflix. Está Spotify, está Amazon Music. Ok. Está, no sé, Mercado Libre y está Amazon Paquetería normal, ¿no? Entonces, ahí entendí cómo se diversifica dentro de una misma industria, ¿sí? Y ese es un grave problema no solo para las personas que están haciendo flipping, sino para los negocios en general. Porque cuando yo empecé, por ejemplo, a sacar mi primera formación, mi primer curso online, yo me sentía impostor. Yo decía, es que yo soy empresario, yo no, ¿qué hago vendiendo cursos? Yo me dedico al tema inmobiliario, soy inversionista. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero claro, es algo muy instalado también por la gente. Que no, pues ese güey, ¿por qué vende cursos? ¿No? Que supone que hace bienes raíces. Vende humo. Exacto, pero lo único que a mí me dice eso es que hay una incapacidad de saber diversificar tu conocimiento. Porque yo entiendo que sí, hay un usuario final, un comprador y un vendedor que están buscando una vivienda, pero también hay alguien que quiere aprender lo que yo hago. Y también hay alguien al que le puedo vender un contrato. Y también hay un inversionista que está buscando dónde meter su dinero. ¿Por qué tendría que estar yo peleado solo porque tú me dices que vender un curso es vender humo? ¿Sí? Entonces yo ahí fue donde dije,
pues yo puedo diversificar como lo hace Amazon dentro de mi misma industria. Y hoy tengo consultorías a empresas de flipping, personas que quieren empezar y les vendo el curso de método flipping. Tengo consumidor, comprador y vendedor, usuario final. Tengo una empresa que levanta capital. Y tengo mi marca personal ligada al tema inmobiliario. Me contratan para una conferencia, para un servicio. Y todo da dentro de lo mismo. O sea, en ningún momento estoy poniendo un gimnasio, estoy abriendo un restaurante, porque no conozco el rubro, porque no sé cómo se opera y porque yo sé en lo que soy bueno. Entonces yo entiendo que ahí puedo crecer y a través de eso entonces empiezo a diversificar. Y con el flipping es lo mismo. Hay un flipping que es de intestados, hay un flipping que es de pasivos, hay un flipping que es de tradicionales. ¿Por qué tendría que estar peleado solo con uno o casado solo con uno? Pues entonces yo opero los tres, uno sé que se tarda más, otro entra más rápido y otros van ahí también dando dinero, ¿no? Entonces es mezclarlo. Hay una tendencia que siempre se va a repetir. Hay principios que siempre se van a repetir, siempre. Tanto en el ser humano como en el mercado. En el mercado específicamente de flipping, siempre va a haber alguien que compre, que deje de pagar y que esa casa ya no la quiera. Siempre, lo que yo veo en la calle es que siempre hay una casa haciéndose más vieja y una casa que necesita dinero. Entonces eso es un principio y se va a repetir hoy y cuando tú y yo no estemos en este mundo va a seguir. Okay. Exactamente lo mismo. Y lo mismo pasa con el ser humano. O sea, el ser humano también tiene patrones que se repiten constantemente. Puedes ir 100 años atrás y 100 años adelante y siempre va a haber gente avariciosa, gente que tranza, gente corrupta, y son principios del ser humano, son rasgos de la naturaleza humana y hay rasgos de mercado y hay rasgos que siempre se repiten de la misma forma. Entonces mi tendencia es que inviertas no por tendencia, sino por principio. Okay. Invierte en lo que tú sabes que nunca va a cambiar. Y hay una parte que le dicen a Amazon, una entrevista que vi que le dicen a Jeff Bezos, que cómo ve el futuro de Amazon. Y él dice, no me hables de tendencias, lo que yo sé es que siempre hay una persona que quiere su paquete lo más rápido posible en su casa. Y ahí es donde invierto la mayor cantidad de mis recursos. Pues básicamente es lo mismo. Yo siempre veo una casa allá afuera haciéndose más vieja y principios de captación que siempre se van a repetir iguales. Este Infonavit, este Fobiste, este un banco, este quien esté. Siempre va a haber una persona que necesita acceso a una vivienda, un crédito hipotecario, que en su momento no va a poder pagar y tú vas a poder ayudar. Entonces son principios y si tú los inviertes ahí, seguramente tendrás resultados. ¿Alguna anécdota divertida que nos puedas contar ¿Sobre el flipping? sobre el flipping? Híjole, pues hay divertidas y hay feas también, ¿eh? Sí, cuando tú te topas que el mercado de interés social es tan diverso en cuanto a muchas cosas, pues yo empiezo a darme cuenta de, pues no sé, me han tocado casos que son pues puntos de droga, pues sí, cosas de todo tipo, de todo tipo, ¿no? Chistoso, pues sí he tenido varias, pero se me va ahorita, si te digo alguna, no tengo alguna en la mente fresca, pero sí seguramente, ¿no? Negociaciones chuscas con la gente, cosas que uno no se da cuenta con albañiles, pues sí, ¿no? O sea, hay un montón de cosas. Ok. ¿Algún fracaso en el que hayas tenido mucho aprendizaje que nos puedas compartir? Pues yo creo que a la fecha sigo fracasando en muchas cosas, ¿no? Pues es el primer flipping de entrada, ¿no? Creo que saberte dueño no dueño, experto en algo. O sea, si tú quieres hacer algo, sé el mejor en lo que haces. Okay. O sea, sé el mejor en lo que tú quieras hacer. Yo recuerdo, Alberto, que cuando empecé... En ese primer flipping que no le ganaste, pero tampoco perdiste. Pero, ¿qué pasó en ti? ¿Te desmotivaste? No, yo creo que es ¿O lo cómo le contrario. hiciste para levantarte de ese? Si no, el siguiente sí me va a salir. ¿Qué pasaba por tu mente? Mira, es fácil decirlo hoy que pues he hecho tantas operaciones, pero en un principio, es lo que te decía al principio del trauma del emprendedor. Y en el flipping es lo mismo. No es lo mismo que te estafen en tu primera operación a que te estafen en la número 50. ¿Sabe? Hay una diferencia enorme, enorme. O sea, ya cuando te estafan en la 50 dices, bueno, pues ya pago con creces 49, entiendo el mercado, esto no es una estafa. Si te estafan en la primera, hay una alta probabilidad de que lo dejes. Muy alta.
Entonces, no es lo mismo diagnosticar el fracaso en una etapa más avanzada que en una etapa temprana. Entonces, cuando a mí me sucede esto, yo lo que digo, esto que yo hice mal, que fue vender muy barato, tiene cura y es conocimiento, es meterme a conocer el mercado. Había un libro que yo leí que era, bueno, era un censo como de 250 páginas, que era el Atlas del Abandono del Infonavit, donde básicamente te dice pues todos los datos demográficos, por qué se abandona una vivienda, los tipos de vivienda que existen. Yo me chutaba todos esos compendios que había, porque te lo juro que yo decía, es que yo quiero ser el mejor en esto, y yo quiero entender esto al 100%, y quiero saber cómo llegar, y que a través de eso también entendí temas de segmentación, de marketing, de target, mucho más avanzados. Pero tenía que ver y tiene mucho que ver con que tú quieras ser mejor y quieras progresar y quieras hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces, yo te podría decir, pues, N cantidad de fracasos. He perdido dinero, seguramente sí, más de una operación, me ha ido mal. No que no me paguen, pero este tipo de pérdidas que te digo, pues a lo mejor yo proyectaba más, me subió el material, me robaron, cosas de ese tipo, pues pasan todo el tiempo, ¿no? He fracasado en mi marca personal, mucho tiempo hice contenido y no tenía reacciones. Y todo se reduce a que seas constante. Si Ok. tú no puedes ser constante en algo, difícilmente vas a llegar a algún puerto. Es muy difícil que la constancia es todo en la vida. ¿En qué en qué proyectos andas actualmente? Que nos quieras compartir, platicar de ellos. Sí, claro, pues aquí donde estás, en Guadalajara, me vine a vivir. Yo soy de Torreón, para la gente que no conoce. Ok. Eh, Estamos empezando el tema de desarrollo. Vamos a hacer una plaza comercial. Por ahí pueden ir a mis redes a decirme si quieren invertir. Ok, ok. Vamos a hacer una plaza comercial de desarrollo inmobiliario que básicamente ya no es remodelar, sino levantar de cero un proyecto. Estoy muy enfocado en eso. Estoy muy enfocado también en una consultoría que creé que se llama Scala, que básicamente es para ayudar a gente que tiene negocios de remodelación a estandarizarlos y hacer que funcionen sin ellos, así como yo estoy aquí y hoy pues Ubicantón funciona sin mí en Torreón y lo mismo en Nuevo León. Son dos proyectos a los que les he metido foco y no soy mucho de diversificarme en atención. Normalmente escojo 2, 3 proyectos y máximo 2 proyectos normalmente y sobre eso voy metiéndole más foco, ¿no? Entonces aquí ahorita estamos pues en el proceso de paramétricos, de anteproyecto, todo esto ya lo hicimos y pues estamos ya, esperemos anunciar el proyecto en los próximos días. Felicidades. No, Felicidades gracias. por dar ese paso. Gracias. Eh, la importancia de un mentor. Quiero cerrar con esta Ujú. pregunta para ti. ¿Qué tan importante es tener un mentor? Pues yo creo que eso es alguien que te abre mucho el panorama, ¿no? No solo por los consejos o lo quieras aprender. Pueden ser mentores físicos y hay veces que la gente se va de que no, pues yo no tengo un mentor, pero un mentor puede ser un autor de un libro, un mentor puede ser alguien que conoces, un mentor puede ser un familiar, ¿no? En esta etapa inicial en la que yo te platiqué de mi tío, pues para mí mi tío es Okay. un mentor de liderazgo, un mentor, porque a pesar de que ya no sigo el sueño que yo tenía de estar en un banco, para mí sigue siendo una figura de liderazgo. El haber llegado donde llegó eh, me enseñó bastante, ¿no? Tema inmobiliario, pues creo que mi mayor mentor es Brando, que es un amigo mío muy cercano. Me ha enseñado bastante desarrollo, me ha enseñado bastante de liderazgo, que es lo que te digo, es más como ver esta parte de qué hay detrás de la persona, ¿no? Y le vas aprendiendo y vas entendiendo mucho El más las fondo. cosas. Claro, el fondo de la persona y no tanto lo técnico. Te aseguro que cada que me siento con él, lo menos que hablo de él es de temas técnicos. Casi siempre es de, güey, ¿cómo lideras con esto? ¿Cómo tratas al personal de esto? ¿Cómo haces? Porque eso es realmente lo que vale, ¿no? Entonces, para mí un mentor pues te acelera el camino, es que es eso, o sea, son años ahorrados de experiencia, son años de fracasos que te pueden decir en una plática, que te pueden decir en un libro, que te pueden decir, pero si tú no eres capaz de terminar un libro de 20 páginas y quieres ser el crack de la vida, pues va a ser muy difícil, ¿no? Tienes que dejarte ayudar también. Gracias. Muchas gracias, Alonso, por compartir tu experiencia y conocimientos con nosotros. ¿Dónde pueden encontrarte nuestros oyentes si quieren seguir aprendiendo de ti? Claro, me pueden encontrar en mis redes, en todas estoy como @AlonsoARTG, A de Alonso, RTG de gato. Alonso ARTG. En Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube. En todas estoy ahí como ese usuario. Alonso Arteaga para que los busquen directo.
Perfecto, pues de nuevo muchas gracias por todo lo que compartiste y pues sígalo de verdad todos en sus redes sociales porque pues es un crack en lo que hace. Listo, no, pues gracias a ti. Espero que les haya sumado algo de valor y cualquier cosa, duda de la plática, pueden escribirme ahí de directo en Instagram, que es donde estoy más activo. Listo, hasta luego y esperen el siguiente episodio. Hasta luego.